desafío que tenemos como hijos de Dios. Como siervos del Señor, uno de los más grandes desafíos es desarrollar el carácter de Dios en nosotros. No confundamos carácter con temperamento. Son dos cosas totalmente diferentes. Carácter de Dios. Y hemos empezado, ya tenemos una semana hablando de esto. Y hemos hablado que el carácter se prueba por medio de tres cosas: integridad, obediencia y palabra. Hemos estado hablando de integridad. Y cuando hablamos de integridad, tocamos el domingo pasado uno de los casos donde se muestra una integridad increíble, y fue el caso de Daniel y sus amigos. ¿Y qué fue lo que dijo Daniel? No propuse en mi corazón que no me voy a contaminar con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Dios encontró, escuche esto, Dios encontró carácter en Babilonia. ¿Quién pensaría que bajo un sistema de Nabucodonosor, bajo un sistema de pecado, de corrupción, Dios podía encontrar carácter? Pero hubieron 4 que estuvieron dispuestos a ser gente de carácter. Dios necesita hoy gente como Daniel y sus amigos en medio de esta Babilonia de corrupción, maldad, que puedan mantenerse, porque el carácter se fundamenta en la palabra, en los principios, en los mandamientos, en los estatutos. Dios necesita gente de carácter y una iglesia que Dios la quiere llevar a ser una iglesia en el último tiempo, una iglesia de influencia. Pero ¿qué influencia podemos llevar a ser si cuando Dios nos lleva a los puestos de eminencia nos comportamos tan corruptamente como los que no tienen a Dios y dejamos por el suelo el nombre de la iglesia? Dios está necesitando carácter en medio de esta generación, por lo cual es uno de nuestros más grandes desafíos. Estamos teniendo unas clases de liderazgo y esta semana una de las leyes que vamos a ver que son indispensables para el crecimiento es la ley de la escalera, la cual dice que el crecimiento en el carácter determina la altura de tu crecimiento. O sea que como esté desarrollado tu carácter, también va a demostrar cómo está tu crecimiento. Si el mundo, si los sistemas de este mundo, si las corporaciones de este mundo, financieras, empresariales, han hecho estudios y han preguntado cuál es la característica más necesaria de nuestra gente, y han dicho que sea la integridad. Algunas organizaciones donde ustedes trabajan tienen la política cero tolerancia. El que se coge un real lo botan porque es como robarse 1.000.000. Hay lugares donde hay cero tolerancia. Si el mundo tiene sistemas que establecen esto, ¿cómo será en el reino de Dios? Yo les hablé de integridad. ¿De dónde viene la palabra integridad? Íntegro. Haga conmigo así: integridad. Integridad es todo. Yo no puedo decir que soy íntegro un 99%. Si me falta un 1%, no soy íntegro. La integridad no se mide por porcentaje. La integridad se mide integralmente. Todo. Integridad. Y esa es la primera prueba de integridad. Imaginémonos a Daniel. Está siendo llevado, los príncipes del pueblo de Dios están siendo llevados cautivos a la Babilonia. No es el mismo contexto del pueblo lo que ellos están viviendo. Una ciudad derrotada, destruida. Al llegar y ver los palacios, las columnas, los banquetes, los vinos. Pero hay gente que apenas ve los vinos y los banquetes se corrompen. Venden lo que Dios les ha dado. Necesitamos integridad. Mire lo que dijo este general. El 99% de los fracasos de liderazgo son por el área del carácter, lo cual no es diferente
en las demás partes de lo que hacemos en nuestras vidas. Por lo cual entonces es importante que nosotros podamos desarrollar nuestro ser interior. Porque mire esta imagen y lo que dice ahí: cuando conozcas el interior de una persona, entonces que verdaderamente le estás conociendo la cara. No la cara que la gente te pone. La gente tiene una reputación. La gente tiene un estatus que se gana ¿por qué? Por logros, por apariencias. Cuando usted ve la lista de la gente que está siendo llevada por corrupción, son gente que se reunían en el Club Unión, son de los clubes cívicos, Rotario, 2030, Kiwanis. Algunos de ellos presidentes de clubes cívicos, gente buena, pero era una cara exterior. Pero ¿dónde está el interior? Porque en el interior es donde se forma el carácter. El interior. Y nuestra reputación proviene de lo que nosotros en algún momento podemos mostrarle a la gente, pero nuestro carácter representa lo que somos internamente, donde están los principios. Y le tengo una buena noticia: si usted crece interiormente, también exteriormente va a crecer. Entonces mi crecimiento lo debo enfocar a que sea un crecimiento. ¿Por qué interno? ¿Por qué digo esto? Porque del interior va a influenciar el exterior. Y las victorias de nuestro interior van a preceder las victorias del exterior. Y en el interior nosotros tenemos el control por medio de decisiones que tenemos que tomar, si lo hacemos o no lo hacemos. He recibido más de 10 hermanos desde el viernes antepasado, que empezamos con la prueba del carácter, de la integridad, que me dijeron: pastor, esta semana Dios me probó si de verdad. Y algunos que vinieron el viernes dicen: pastor, es que eso del 99% y el 1% se me taladró en el cerebro. Me dijo alguien ayer: pastor, fui a la farmacia y compré. Yo le dije a la persona que me estaba atendiendo en la farmacia: deme 5 pastillas. Estas pastillas cuestan 2 y tanto, pongámosle un precio, 2.50 cada pastilla. Pero cuando ya estamos en el automóvil y saco las pastillas, me doy cuenta que me dieron 6 y me cobraron 5. Y yo le dije a mi esposo: espérate, yo voy a ir a devolver esa pastilla, porque yo por una pastilla no quiero perder mi integridad. Ayer me decía otro: pastor, fui a Subway y cuando voy no me habían cobrado 3 cosas o 12 de las que ya había pedido. Y cuando veo la factura, le dije: joven, ve, usted no me cobró esto. ¿Se puede imaginar una generación? Si alrededor de las casi 1000 personas que nos vemos aquí entre viernes, sábado y domingo hacemos ese cambio en la sociedad, si verdaderamente comenzamos a vivir la integridad en nuestra vida integralmente, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y por eso yo les ponía este ejemplo el viernes: el iceberg. Para mí, la teología del iceberg. El 10% de un iceberg es lo que vemos. Mira esa parte de arriba. Y el 99% es lo que no vemos. Pero quiero decirle que este que vemos aquí, este iceberg, sería el modelo ideal que usted y yo debiéramos tener. Que el 10% de lo que la gente ve en nosotros, el 10, ese total, ese servicio tuyo, esa forma de hacer las cosas, ese talento, como cantas, como danzas, como sirves, esas emociones, el temperamento, de repente tú pareces alguien de mucha paz, muy buen control, tienes una buena reputación. Eso es solo el 10%, pero hay un 90% de carácter que nadie ve, que solo tú y Dios conocen. Pero qué bueno cuando el carácter es desarrollado, y este es el modelo ideal: que más grande sea nuestro carácter que todo lo que aquí arriba está: dones, talentos, competencias, habilidades, lo que la gente te aplaude, los premios que estás ganado, los títulos que están en tu pared. Pero que el 90% de todo lo que hayas hecho y de tu reputación sea carácter más que logros. Porque ¿qué pasa si entonces yo comienzo a añadirle y solo comienzo a crecer en la parte de arriba?
Yo comienzo a tener éxito, talento, conductas, emociones. La gente me admira. La gente dice, wow, qué buen hombre, qué exitoso, qué triunfos, qué reconocimiento. ¿Qué pasa si yo solo alimento la parte de arriba y no fortalezco el carácter? Nos volvemos este modelo, así. Y entonces es un 90% que la gente ve, pero nuestro carácter solo es un 10%. Entonces yo lo llamo a esto es lo que la gente ve, y yo llamo a esto un aparente éxito. Pero pregunta, ¿físicamente se puede mantener esto así? No. Lo que va a ocurrir es que esto se va a dar media vuelta y va a quedar así. ¿Sabe cuál es el resultado de la prueba? Al final lo que se ve es el carácter. Y todos los dones, los logros, los triunfos, tu reputación se fueron al suelo. Hace poco escuchaba, lamentablemente, un pastor de años, ya creo que tenía como 60 y tanto de años, listo para jubilarse y retirarse. Tuvieron que sacarlo de su organización porque faltó integridad y carácter en la parte financiera. Y yo dije, wow, 65 años de una reputación para terminar mal. No es suficiente empezar bien, es necesario terminar bien. Y todo está en esto. Lo ideal es el modelo que les presenté inicialmente. Este ejecutivo bancario, llegó alguien y le preguntó, ¿qué es la mejor garantía que te podemos poner a ti de un cliente? Cualquiera pensaría, 10 millones, 5 millones, un terreno. Pues JP Morgan respondió, la mejor garantía que un cliente me pueda dejar a mí es su carácter. Wow. Desarrollar un buen carácter vale más que el dinero y vale más que la reputación. Y por eso el gran evangelista Moody dijo, carácter es lo que somos en la oscuridad, donde nadie nos ve, donde no está el pastor, donde no están los líderes, pero si hay alguien que está. ¿Quién? Dios. Dios sí está. Y Abraham Lincoln dijo, si todos podemos pasar adversidades y problemas, pero si usted quiere probar el carácter de una persona, dele poder. Dele poder a alguien, dele una posición, dele un título, dele un puesto para que usted vea cómo la gente cambia. Ya no vuelven a ser los mismos porque le falta carácter. El carácter va más allá de lo que se muestra en lo público. El carácter va más allá de nuestra reputación. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, cuando se cierra la puerta. Carácter es lo que está en lo que ves en tu computador. Carácter está en tus conversaciones. Carácter está en tu liderazgo. El carácter está en todo lo que hacemos. Y hoy estamos necesitados y se requiere una sociedad que, si va a hablar de integridad, va a tener que vivirlo. Como dijo aquel predicador, predica, predica, si es necesario habla, porque tus actos hablan más que tus palabras. Podemos tener un mensaje bonito, pero dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Entonces, haga conmigo así su puño, por favor. Levántelo como si fuera dice que el corazón, ¿verdad, doctores? Es como el tamaño del puño de nosotros, ¿verdad? Ahora imaginémonos ahí ese corazón bombeando, ¿verdad? El corazón del carácter es la integridad. La integridad es el corazón del carácter. Y no solo vimos la historia de Daniel, sino que el viernes, si usted no estuvo el viernes, vimos el lado contrario. Alguien que le faltó carácter, y fue Saúl. Saúl, cuando nadie lo veía, cuando no era importante, es más, a Saúl lo fueron a presentar como rey Samuel, y le dice a la gente, con ustedes, su rey, Saúl. ¿Sabe dónde estaba Saúl? Escondido detrás de unas maletas. Pero después que fue rey. Y llega el profeta un día de esos
y le dice: escucha las palabras que te digo de parte de Dios, el que te puso, el que me movió a ungirte como rey de Israel. Quiero que vayas, porque yo, Jehová, aniquilaré al pueblo de Amalek, y quiero que los elimines a todos. Escucha bien las palabras y las instrucciones que te doy de parte de Dios. Mata a todos, mujeres, niños y aún los de brazo, y los que maman también. No te apiades, porque yo cortaré el pecado. Y Saúl, se fue el profeta. Saúl venció, pero cumplió a medias. Y verdades a medias son mentiras. Llega el profeta nuevamente, y el profeta ni siquiera ha hablado. Y donde lo ve Saúl le dice: oh bendito de Jehová, he cumplido todo lo que tú me mandaste hacer de parte de Jehová. Y dice Samuel: espérate. ¿Qué son esos bramidos que escucho? ¿Qué son esos gemidos que escuchan mis oídos, Saúl? ¿Y qué hizo Saúl? Se excusó, argumentó. Yo siempre he visto que Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestro error, y hay veces que no lo queremos reconocer. ¿Qué tal si le dice: perdón, si pequé, estoy mintiendo, perdóname mi maldad, perdóname, pídele a Dios que me perdone, me equivoqué, me dejé llevar por mis deseos, dejé de llevarme por lo que la gente a mi alrededor me decía, perdóname. Pero no, comenzó argumento, hasta que el Samuel le dice: espérate un momento, Dios ya te cortó. No, espérate. Vamos a adorar, vamos a ofrecer sacrificios. Y le dice: para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. El Señor te miró cuando nadie te vio, pero tú has desobedecido, por lo cual ya Dios te cortó. Pero es que yo me dejé, y cuando dice: sí pequé, pero es que me dejé llevar por el pueblo. Increíble. Entonces está aceptando, pero al final está echando la culpa ¿a quién? Al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la gente cuando es culpable y es confrontada? ¿Qué hacen? Se hacen las víctimas. No he conocido uno todavía que cuando haya pecado, se haya equivocado, diga: sí lo hice y asumo las consecuencias. La gente siempre termina echándole la culpa a otro y haciéndose las víctimas. Ahora Dios es malo, ahora el profeta es malo. Pero para Dios eso no cuenta. Para Dios no cuenta si tú te enojas o no. Él es Dios y su plan se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el corazón del carácter es la integridad, y Dios usa estas tres actividades. Diga conmigo: integridad, obediencia y la palabra. Diga conmigo una vez más: integridad, obediencia y la palabra. Ya vimos integridad, vimos un buen ejemplo de integridad y vimos un mal ejemplo de alguien que no formó carácter y no fue íntegro, como fue el caso de Saúl. Pero ahora vamos a la tercera parte de este mensaje, y es la prueba de la obediencia. Y en lo que es la prueba de la obediencia vamos a ver hoy un ejemplo, que es el ejemplo de Abraham y Isaac. Y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte de la obediencia, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. Así que si usted quiere ir adelantando y estudiando, váyase estudiándose esa historia del Nuevo Testamento. Pero vamos al mensaje de hoy. Todo lo que he hablado nada más era la introducción y ponerlos al día. La formación del carácter. Diga conmigo: la formación del carácter. Ahora hablamos de la prueba de la obediencia. La obediencia primero se aprende y luego se enseña. Pero hay gente que quiere invertir. Quieren enseñarlo. Bueno, ni invertir, porque tampoco quieren aprenderlo. Entonces la obediencia, este es el principio de la prueba de obediencia. La obediencia se aprende y luego se enseña.
Y yo encontré esta definición de obediencia. Dice que obedecer es aceptar asumiendo como decisiones propias las que alguien tiene y ejerce, o sea, que ejerce sobre él autoridad, con tal de que no se oponga a la justicia y realiza con prontitud. ¿Cómo? Con prontitud, o sea, estar ahí listo para hacerla, decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad de quien manda. Esa es la definición de obediencia. Y mire lo que respondieron los apóstoles, y esto está en el mismo capítulo 5 donde están Ananías y Zafira. Luego la gente, los apóstoles tuvieron que responderle, porque lo que vamos a ver de la prueba de Ananías y Zafira no es tanto de Ananías y Zafira, sino lo que los apóstoles tuvieron que enfrentar una situación en la iglesia y cómo la obediencia de hacer lo que era correcto despegó el ministerio de alguno de ellos. Entonces respondió Pedro, porque luego de Hechos capítulo 5 el ministerio de Pedro cambió. Y que dijo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue lo que dijeron Pedro y los apóstoles. Algunos dicen: es que Dios conoce mi corazón. ¿Has escuchado eso? De repente cuando a alguien se le está llamando: es que Dios sabe, Dios es el que sabe, Dios conoce mi corazón. Sí, yo no tengo duda de eso. Pero el mismo Dios que conoce el corazón, dice que hasta lo profundo, es el mismo Dios también que establece principios. Y Dios no violenta sus principios. Dios no violenta los principios que están en la palabra del Señor. Entonces Dios conoce tu corazón, pero Dios no desconoce sus principios. Y la obediencia no es decir o que se predica, sino que la obediencia está en todas las acciones cotidianas del cristiano. La obediencia debe verse reflejada en todo. Predica, predica, predica. Si es necesario. Después de varios años de esperar una promesa a Abraham, después de esperar varios años una promesa de su simiente, Dios lo probó y probó su obediencia al máximo. Dios envía pruebas. Y ninguna prueba que venga a nosotros no es que no la podamos soportar. Dios permite pruebas según su propósito y su voluntad para nosotros. Y cada prueba que llegue a nosotros es porque la podemos pasar. Dios no nos va a probar más allá de lo que pudiéramos. O sea que por más duro que yo he pasado una prueba y usted haya pasado, es porque teníamos el potencial, la facultad y el conocimiento de Dios para poder pasar aquella prueba. Porque Dios quiere probar la integridad. ¿Por qué Dios prueba la integridad? ¿Por qué Dios prueba la obediencia? ¿Por qué Dios prueba la palabra? Para promovernos y llevarnos a otro nivel y llevarnos y ser aprobados por Dios para ver esa bendición del Señor. Entonces, obediencia. Dios prueba a las personas. ¿Para qué? Para afirmarlas y fortalecerlas para llevarlas a otro nivel. Pero Satanás es el que tienta a las personas para hacerles caer. Por eso dice Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice que el Señor viene para que tengamos vida. Diga conmigo: obediencia. Es que sin obediencia no podemos seguir el camino de Dios. Porque cuando alguien dijo que quería seguir al Señor, ¿qué fue lo que les dijo? 3 cosas: niéguense, tomen la cruz. Y entonces, ¿qué? Negarse es obedecer. ¿Quién de ustedes sinceramente les gusta obedecer? Felicidades por ser sinceros. Nadie le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Pero obediencia nos lleva a someternos para que Dios pueda afirmar sus principios y para que Dios pueda hacer su voluntad, lo que significa negarme a mí mismo. Lo que significa dejar mis deseos, mis pasiones, todo por obedecer. Y es entonces llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Sufrir. Porque el precio de la obediencia nos lleva a sufrir, porque nos va a doler. Si no, no valdría. Si no, no tuviera peso. Y entonces cuando yo me niego, soporto la cruz, puedo seguir a Cristo.
Por eso muchos no quieren ir por este camino angosto. Quieren ir por el camino ancho que los lleva a la perdición. Es más fácil, mucho más fácil. Dígale a que está a su lado, esmérese en obedecer al Señor, por favor. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo predicar lo que no vivo. No puedo dar lo que no tengo. Algunos quieren predicar obediencia, pero no son obedientes. Algunos fuerzan a los demás a ser obedientes, pero ellos no obedecen. La obediencia no se predica, la obediencia se vive, por lo cual se refleja. Y es aquí donde una prueba de obediencia es una actividad de formación en la cual uno reconozco. ¿Qué hubiera pasado si Saúl reconoce? ¿Qué hubiera pasado si Caín y Abel, en el caso de Caín y Abel, también reconoce este hermano? ¿Qué hubiera pasado en Adán y Eva si hubieran reconocido? Pero el hombre siempre tiene una excusa, quiere hacer sus propias coberturas y al final echarle la culpa a otros, la mujer, la serpiente, y hacerse las víctimas. Para ser obediente, número uno, se reconoce, lo entiende y obedece. Escucha la voz de Dios. El líder, esta formación, este proceso. Si usted tiene pocos días de caminar con el Señor, pues quiero decirle que el proceso de formación de obediencia empieza desde los primeros pasos. ¿Cuándo termina, pastor? Toda la vida. ¿Quiere decir, pastor, que voy a tener que estar? Sí. Niéguense, lleven la cruz y sigan. Cada vez que te sientas, ay, qué difícil, que mis líderes, que aquello, que esta prueba, acuérdese, niégate, lleva la cruz y sigue. Niégate, lleva la cruz y sigue. Niégate, lleva la cruz y sigue. Niégate, lleva la cruz y sígueme. Reconocer, entender y escuchar la voz. ¿Por qué? Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere pesar tu corazón. ¿Qué tan obediente eres? Porque por medio de esto Dios va a probar la respuesta del líder a la verdad revelada, a la verdad entendida. Y una de las pruebas de obediencia más clásicas y de fe es la que está en Génesis 22 con Abraham y Isaac. Y eso es lo que quiero conversarles de parte de Dios o predicarles esta mañana. Génesis 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que ¿qué ocurrió? Probó, diga conmigo, probó Dios. Ahora diga su nombre. Probó Dios a... Probó Dios a Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Puede levantar su mano y decir: heme aquí, Señor. No la levante, por favor, no la levante. No la levante. Porque Dios ya está cansado. Yo he dicho, si este piso rojo, naranja hablara, tuviera demasiadas cosas, demasiadas promesas que hemos hecho aquí en este altar, que en la pasión y la emoción, heme aquí. ¿Sabe por qué Abraham respondió heme aquí? Porque él no se esperaba lo que le venía. Yo creo que a veces debemos decirle mejor, ser más sincero. Y Señor, dice tu nombre, ejemplo, Carlos, y usted puede decir: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Mejor dígale: heme aquí. Depende. ¿Para qué me quieres? Yo creo que Dios honraría más esa sinceridad. Depende, Señor. ¿Para qué me está ahí? Depende para qué soy bueno. Yo creo que por eso les dije que mejor bajen la mano. Porque cuando yo digo heme aquí, es una respuesta de un siervo. ¿Sabe que la palabra original fue acomodada al español a siervo? Porque siervo suena muy bonito, ¿sí o no? El gran siervo de Dios, el siervito, como dice Randa, la siervita. Suena bonito, pero la palabra original no es siervo, la palabra original es esclavo. Entonces imagínense usted diciéndole, hermano, no diciéndole siervo, no, esclavo, ven acá.
¿Sí o no que suena muy diferente? Pero es la palabra original, la acomodaron al español. ¿Sabe por qué? Porque cuando el evangelio llegó, por eso que a veces hay que conocer un poco de la historia. Cuando el evangelio llegó y los cristianos en estos lugares como América tenían esclavos. ¿Se acuerdan que había esclavos? Los negros los tenían como esclavos. Entonces los hermanos blancos que iban a la iglesia, que estaban recibiendo, que habían emigrado de Europa hacia acá y fundaron las primeras organizaciones, iglesias, cuando iban al culto, escuchar que ellos le dijeran esclavo era muy ofensivo, porque aunque ellos se habían convertido, tenían esclavos en la casa. Entonces hubo una palabra que acomodaron: siervos. Pero ¿quieres ser siervo o verdaderamente un esclavo? Porque si él fuera mi esclavo y yo le digo, Julio César, ven acá, él va a llegar y va a decir, dígame, ¿para qué soy bueno? Y no me va a argumentar a lo que yo le voy a mandar a hacer, porque es mi esclavo. Pero nosotros somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, y le ponemos peros a Dios. Depende. Pero Abraham se sorprendió, porque Abraham, mire, vámonos capítulos anteriores. Cuando usted dice, heme aquí, piénselo bien, por favor, piénselo bien. Porque Abraham pensaba que iba a ser como en el capítulo 15, versículo 1, donde el Señor le dice, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, y te haré grande. Te haré de una forma sobre gran manera te levanta. ¿Quién no quiere esa palabra? ¿Quién de ustedes no quiere que de repente venga un profeta y le diga, usted, Dios te va a hacer grande? No temas, el Señor es tu escudo, nadie te hará. Wow, ahí sí, habla que tu siervo escucha. Vámonos un par de capítulos más adelante, donde Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró y adoró. Dios le dijo, yo soy Dios todopoderoso que va delante de ti, sé perfecto, estaré contigo. Oh, ahí sí, heme aquí, que tu siervo y tu sierva escuchan. Eso como que yo le conté cuando estábamos en Panamá en un evento, y un profeta le da una palabra a mi esposa, y la palabra era en gran manera. Y cuando se dirige a mí, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Dios te dice, no todo tiene que estar perfecto. ¡Pra! Hay ocasiones que Dios nos va a sorprender. Va a ser algo inesperado, insólito, ridículo ante los ojos de los hombres, lo que Dios nos puede pedir para que obedezcamos. Entonces Dios le dice a Abraham, y él dice, heme aquí. ¿Sabe qué quiso decirle cuando le comienza a decir, quiero a tu único hijo, quiero Isaac? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? No quiero tus becerros, no quiero tus vacas, no quiero nada, solo te voy a pedir una cosa. Abraham, yo solo quiero pedirte una cosa. Y yo quiero que tomes, dice que el original dice, toma a ese hijo de ti, ese único de ti, al que tú amas, a ese Isaac, a tu único. Sí, porque el Señor le dice, quiero a tu hijo, Abraham. Y te recuerdo, es tu único. ¿Y sabes qué? Al que amas. Es eso lo que quiero. Y hay veces que Dios nos va a pedir lo que más nos duele. Abraham ya había sido probado si amaba más a Dios que a su padre. Ahora Abraham será probado si ama más a Dios que a su hijo. Y por eso estos tres hombres, estas tres generaciones, para los judíos es lo más grande. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ellos han sido sus patriarcas, pero es que fueron hombres de gran fe.
De la misma manera, la obediencia tiene que llevarnos a nosotros una obediencia también como la de Job. No llevarnos a que la gente diga: qué buen hombre, qué buena mujer. En el mundo hay buena gente sin tener a Dios. Vaya a ver ahora la gente que está donando para lo del terremoto de México. Ahorita antes de venir para acá veía un jugador que donaba 700,000 euros, casi $1,000,000 para las personas y los daños que ha habido en México. Es bueno, es un buen hombre. Pero que no se ha encontrado en ti solamente un buen hombre o una buena mujer, que se ha encontrado en ti como Job un gran hombre y una gran mujer, porque tuvieron carácter, integridad, obediencia y tuvieron la palabra de Dios. En el mundo hay muy buena gente, pero que se ha encontrado en ti un gran hombre y una gran mujer. Pasar la prueba de integridad es precisamente eso, la prueba de la obediencia, la prueba de depender de Dios va a demostrar verdaderamente tu carácter. Eso es la prueba de la integridad, obediencia, y la palabra va a depender cómo esté tu carácter. Y sabe que la palabra de Dios, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? Dice: pues la palabra de Dios es como viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios tiene vida y poder. Dice que es penetrante como una espada de doble filo, que llega hasta el alma, que llega hasta las coyunturas, aún al espíritu, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra. ¿Ha sentido alguna predicación que usted como que si nos viéramos espiritualmente, a lo mejor esta mañana lo que estamos aquí es desangrándonos? Porque la palabra, cuando es predicada, es como cortes de espada que van hasta lo profundo. Y hay veces que la palabra nos va a doler, ¿sí o no? ¿Cuántos han sentido así alguna vez? Son frases de acero. Yo lo llamaría frases de acero. Frases que llegan y ¡frum!, te cortan. Llegan a lo profundo, al alma, al espíritu. Y créame que esta palabra, versículo 2, y dijo: aquí vino la espada de Dios. Toma ahora tu hijo, y te recuerdo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y si puedes subrayar la palabra holocausto, subraye la palabra holocausto. 3 días, diga conmigo, 3 días. 3 días de camino, 3 días de reflexión, 3 días de... podemos pensar un momento el ataque de angustia en la mente de Abraham. Podemos imaginar la lucha espiritual y emocional por ser obediente o ceder a sus sentimientos. 3 días de contradicción, 3 días de argumentación en su mente. ¿Con qué cara volteaba a ver a Abraham cuando volviera a su esposa? Porque dicen algunos estudiosos que Abraham no le dijo nada a Sara. Sencillamente tomó a los siervos y tomó a Isaac y se fueron. ¿Con qué cara volvía Abraham a ver los ojos de Sara? ¿Con qué cara? ¿Con qué explicación podía todo eso dando vueltas y vueltas? Matar a su hijo, matar a su simiente, matar la promesa que el mismo Dios le habló y ahora Dios mismo se la pide. Y por eso le dije, diga conmigo, holocausto. No se trataba, porque siempre nos enfocamos en Abraham con el cuchillo, matando a su hijo. Esa era la parte más fácil. Pregunta: ¿cuál fue la orden de Dios? Que lo llevara, que lo quería como holocausto. ¿Sabe qué era holocausto? Es como esto, cuando la gente ofrecía
el sacrificio y la ofrenda. ¿Sabe qué era lo más terrible? Meterle el puñal, eso era cuestión de segundos. ¿Sabe qué era lo más terrible? Tener que ver su hijo quemarse hasta quedar cenizas. Y algunos que dicen que cuando creman las personas, los cuerpos hasta que saltan, que pareciera que estuvieran hasta vivos, reaccionando, sus nervios, todo. ¿Puede imaginar? 3 días. Ya Abraham sabe que es holocausto. Ya Abraham sabe que es poner un animal en el holocausto. Pero ahora no es un cordero, ahora es su hijo. Enterrar el cuchillo y haberlo matado era fácil, y lo entierro con todo el dolor. Pero tenía que esperar, porque el que ofrecía dejaba que el fuego consumiera y quedara hecho cenizas, como un acto de adoración. Se puede ver, puede imaginarse usted en esa escena. Pensar, ver que tener hasta que quedara nada. Señor se lo pidió como una ofrenda de holocausto. No solo le quiso decir mátalo y listo. No, ofrécelo como una ofrenda de holocausto. Y cuando Dios le dio esta palabra, dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Diga conmigo, muy de mañana. No de mañana, muy de mañana. Y preparó el asno y tomó consigo al siervo suyo y a Isaac su hijo. Cortó la leña. Muy de mañana, sabiendo que esa leña era para ver consumir su hijo en el fuego. Se levantó y fue al lugar que Dios lo estaba mandando. Esta prueba de obediencia fue especialmente difícil y debido a esas promesas que Dios le había dicho. Y no dejemos de recordar que es su único a quien ama. Abraham sabía que era su línea de futuro, era su simiente, y todo dependía de Isaac para sus futuras generaciones. Pero Abraham obedeció a Dios, a la palabra del Señor, y se levantó muy de mañana. Diga conmigo, muy de mañana. Los hombres y las mujeres de Dios hacen la voluntad de Dios con diligencia. Muy de mañana. Ese día pudo haber dicho, mañana me levanto a las 11. Muy de mañana. Los hombres y mujeres de Dios son gente diligente y gente dispuesta a llevar la ofrenda al holocausto. Pero muchos, hay veces que llevan la ofrenda, pero llevan no el cuchillo que llevaba Abraham, sino que llevan cuchillos de caucho, cuchillos de plástico, porque no están dispuestos a matar en sus vidas lo que hay que matar y lo que hay que cortar. Muchos, ¿sabe cuál fue el secreto de David? No fue tumbar el gigante. Muchos de ustedes tumban gigantes, pero no le cortan la cabeza. Y David tumbó al gigante, pero le cortó la cabeza. Y la única forma que los gigantes no se vuelvan a levantar es que le corten la cabeza, no que los tumbes. Tumbarlos es la parte fácil. Es necesario que le cortemos la cabeza, que matemos lo que hay que matar en nuestra vida. Que ya no viva yo, viva Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra obediencia a menudo no es completa. Abraham tomó el cuchillo real y Dios honró la obediencia. Sea obediente, Dios se encarga de los resultados. No es tu problema, es el problema de Dios. Mi problema es obedecer. Dios se encarga de los resultados de mi obediencia. Dios tiene el control. La obediencia nos llama a hacer muchas veces algo que no tiene sentido. ¿Tenía sentido esto? ¿Tenía sentido que la promesa de Dios, lo que Dios le dijo, serás de bendito y tu generación es su simiente? Lo mismo que Dios le dio, se lo está pidiendo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica?
Pero es que lo de Dios no tiene lógica. Lo de Dios no lo tienes que razonar. Lo de Dios no lo tienes que argumentar. Lo que Dios te está diciendo no tienes que poner otras alternativas. Sencillamente obediencia al sacrificio. Porque muchas veces estamos luchando con Dios y arreglamos las palabras de Dios a lo que yo quiero hacer. Acomodamos a nuestro parecer. Pero yo veo un Abraham que fue diligente y cumplió desde muy temprano. Se preparó, se levantó de mañana, preparó la leña. Y fue una prueba de obediencia. Se mantuvo fiel y creyó que aún Dios podía hacer algo. Mira lo que nos dice en Génesis capítulo 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí. Mire la fe, ¿qué dijo? Adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Sabe que ahora que me metí a estudiar esto y veo la edad de Isaac, yo no sé si usted, pero era mi parecer, siempre por las películas y por las imágenes que nos ponen, yo imagino que cuántos de ustedes pensarían igual, siempre lo había puesto en un niño, 8, 10, 12 años. ¿Cuántos pensaban igual que yo, sinceramente, verdad? Es lo que la imagen que nos han vendido. Pero la palabra original demuestra y dice que era un muchacho joven en edad de adolescencia. Así que los estudiosos han llegado a concluir que Isaac tenía entre 15 y 20 años, lo que es un adolescente, un G3 de la iglesia. Eso era Isaac. Y uno de los textos por los cuales ha demostrado ha sido este. Porque un niño, cuando llevaban leña para el holocausto, no eran 4 tronquitos, porque con 4 tronquitos no se quemaba un animal. Eran bastantes pedazos de leña y tronco para un holocausto, porque el holocausto tenía que ser consumido todo. Y para que Isaac hubiera podido cargar la leña, según los estudiosos, Isaac era un muchacho fornido, fuerte. Algunos lo calculan más entre 17 y 18 años. Un muchacho lleno de energía, con fuerza, musculoso, para poder cargar la leña. Y ojo, ellos no van en terreno plano. Ellos no iban cuesta abajo. Había que ir a Moria, que luego es el lugar donde Salomón construye un templo. Ellos tenían que ir cuesta arriba, y todo lo que vale la pena en la vida está cuesta arriba. O sea que este muchacho fuerte, joven, adolescente, un G3, cargó la leña del sacrificio sin saber que iba a ser su propio sacrificio. Y si dice el siguiente versículo: entonces habló Isaac a Abraham y le dice: papá, imagínenselo ahí subiendo, papá, he aquí el fuego, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, papá? Eso es lo que yo le digo. Hay palabras que son de acero, que cortan. ¿Sabe que en este momento la pregunta de Isaac fue el cuchillo que está siendo enterrado en el corazón de su padre? Póngase un momento en el lugar de Abraham. Isaac pregunta: papá, he aquí el fuego, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué responde Abraham? Hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. ¿Sabes qué era ese Dios proveerá el cordero para el holocausto?
sabiendo que Él era el cordero que Dios había provisto para el holocausto. Dios proveerá, hijo, del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dígalo conmigo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Puede decirle eso a su vecino, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Una de las responsabilidades más grandes que tiene el padre, una de las responsabilidades más grandes que tiene un líder, es enseñar carácter. Entendamos que Isaac ya es un muchacho adolescente, entre 15 a 20 años de edad, ya ha sido formado en carácter. Ha sido enseñado a temer a Dios. Ha sido enseñado a adorar a Dios. Ha sido enseñado a servir a Dios. Y donde está tu corazón, esa es la respuesta, ahí está tu sacrificio. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Estas palabras fueron palabras de acero, como una espada al corazón del Padre. Pero yo veo un Abraham que no pierde la compostura, no pierde su fe, no pierde en ese momento, no se irrita, no se quiebra. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Cómo podía soportar Abraham los pensamientos de que Isaac era el mismo cordero para el sacrificio? Su promesa, su simiente. Cuando ofreces sacrificio a Dios, debes considerar seriamente dónde está tu corazón. Porque donde esté tu corazón, ahí estará tu respuesta. Donde esté tu corazón será el resultado de tu obediencia. Donde esté el corazón será el resultado de la integridad. Donde esté el corazón será el resultado de la palabra de Dios, que ha sido un fundamento en nuestras vidas. Donde nos hemos propuesto intencionalmente a desarrollar carácter para la prueba. Porque el que no tiene carácter no sale aprobado en una prueba, sino que sale reprobado. Estoy dispuesto a ofrecer a Dios mi sacrificio para que sea un holocausto. Esta prueba reveló la fidelidad. Esta prueba reveló la fe de Abraham. Por eso Abraham, padre de la fe, demostró el carácter. Y por eso de Abraham se dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, por la fe de Abraham, que fue, no los escuché, que fue, y ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, que ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: Isaac te será llamada por descendencia. Todavía hoy, 2017, septiembre de 2017, donde hemos sobrevivido otro fin del mundo ayer. Bienvenidos al primer servicio, porque algunos el 23 de septiembre se acababa el mundo, ¿verdad? Hemos sobrevivido a otro final del mundo. Dios es fiel. Bueno, cántale un aplauso al Señor. Todavía hoy se habla de Abraham, padre Abraham, padre Isaac, padre Jacob. Por el Dios de Abraham, usted se encontrará en la Biblia, por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac y por el Dios de Jacob. 3 generaciones, patriarcas de Israel. La experiencia compleja de Abraham nos muestra un carácter firme. Y Dios exige obediencia incondicional y tenemos que obedecer. Él es responsable de los resultados.
obedecer sin entender. Él es quien va a dar los resultados de nuestra obediencia. Pero al estudiar este tema, me di cuenta que no era la prueba de Abraham nada más, era la prueba de Isaac. Tomás, ve acá, por favor. Ayúdame acá. Dios nos va a sorprender y no sabemos cuándo sea el momento de nuestra prueba de carácter. Imaginemos que él es Isaac, yo soy Abraham. Ya llegaron, prepararon el altar, pusieron la leña, está todo listo. Pero llegó el momento. Tuvo que haber llegado el momento donde Abraham volteó a ver los ojos de Isaac y le dijo: Isaac, tú eres el cordero. Isaac, tú eres la ofrenda para el sacrificio. Recordemos que Abraham es un viejo, es un anciano. Isaac, un muchacho musculoso, fuerte. Isaac le pudo haber dicho a su padre: espérate un momento, ¿estás loco? Y pudo haber salido huyendo, y jamás Abraham hubiera alcanzado a Isaac, porque iba a correr cuesta abajo y rapidito se le iba a desaparecer. O Isaac pudo decirle: espérate, papá, espérate, ya vuelvo por un cordero. Espérate, no hagas esa locura, ya yo vuelvo por un cordero. Sencillamente, cuando su padre está el altar, está la leña. Tú eres. ¿Por qué Isaac no salió huyendo? Porque Abraham formó a Isaac en carácter. Isaac vio a un padre íntegro. Isaac no dudaría jamás lo que su padre está diciendo, porque su padre lo enseñó a amar a Dios. Su padre lo enseñó a temer a Dios. Y cuando Abraham le dijo: tú eres, Isaac, el cordero para el sacrificio, Dios me dijo que tenía que entregarte. Dios me dijo que te tengo que sacrificar. Yo te amo, Isaac, pero quiero servir primero a Dios que a los hombres. Yo temo a Dios. No sé cuál sea el resultado, Isaac. Yo no sé qué pase. Mi corazón se está desgarrando, pero te he enseñado a amar a Dios. Te he enseñado a temer a Dios. Y no lo podemos cuestionar, Isaac. Tú eres el cordero para el sacrificio. ¿Sabes qué es lo más terrible de esto? Y cada vez que pienso en esto, mi corazón se desgarra. No puedo dejar de quebrantar mi corazón de ver este ser. ¿Sabe por qué? Cuando Isaac extiende sus manos y le dice: solo me puedo imaginar esa escena. La Biblia no cuenta qué pasó, pero solo puedo imaginarme en la realidad que pudo haber pasado. Él pudo salir huyendo, pero ¿sabes qué es lo único que me imagino? Que Isaac hizo poniendo sus manos para ser atado y decirle: papá, soy el cordero para el sacrificio. Átame.
¿Sabe por qué? Porque la historia de Isaac y Jacob es la historia de Jesús, llevado como cordero al matadero. Moriah es el monte donde fue probado Abraham, pero el Calvario fue donde fue probado el Hijo, que en algún momento le dijo: arrebata esta copa de mí si es necesario, pero he venido a hacer tu voluntad. ¿Sabe qué es lo más terrible de esto? Que es la misma postura que un hijo le decía. Yo solo puedo imaginarme a Isaac de 5 años cuando venía donde el papá y le decía: papá, dame la bendición. Yo no sé a quién le dolió más en ese momento, si a Isaac o a Abraham. Yo no sé quién de verdad se le estaba enterrando el cuchillo en ese momento. Tú sabes que la misma postura de cuántas veces vino ese niño de 5 años, de 10 años, y le decía: papá, voy a ir aquí a jugar, voy a ir allá, ¿me das tu bendición, papá? Ahora las mismas manos que pedían la bendición, ahora la bendición es atarlas. Y amarrarlo para enterrar el cuchillo y ver cómo se quema en el fuego hasta que lo único que quede sean las cenizas. Para ver que lo último que quede de la promesa sean cenizas, nada. Isaac representa a Jesús. Isaac no escapó. Isaac no argumentó. No ofreció otras alternativas. Tenía más fuerza, juventud, que su padre, que ya era un anciano. Lo que me lleva a ver por la respuesta es un hijo que tenía carácter. No era la prueba de Abraham solamente, era la prueba de Isaac. Por eso Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y capítulos finales recuerdan que Isaac fue el cordero para el sacrificio, pero Dios, de la misma forma como Jesús, nosotros deberíamos morir, pagar nuestro pecado, nuestra maldad, pero Jesús apareció para ser sacrificado por nosotros. Y por eso Dios mismo dijo de Abraham: porque Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Dios mismo habló de Abraham porque pasó la prueba de obediencia. Hoy podemos ser nosotros la ofrenda. La leña está en el altar. El fuego del Espíritu está encendido. ¿Dónde está tu cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Yo soy la ofrenda para el sacrificio. Hoy, cuando obedezco, yo soy la ofrenda viva para el sacrificio. Cierre sus ojos. Y dejemos que el Espíritu de Dios hable el corazón.
Mientras mi hermano ministra, que ahora hable Dios. Que ahora hable el Señor al corazón. ¿Dónde está la ofrenda para el sacrificio? ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo quiero ser ofrenda. Yo quiero ser la ofrenda a Dios. Dios no quiere tu oro ni tu plata. Dios no quiere tus títulos. Dios no quiere tus riquezas. Dios no quiere tus posesiones, no las necesita. Dios lo único que quiere es tu vida.